our gold is not in her. She's a diamond under her. Hola a todos, gracias por asistir a clase. El día de hoy hablaremos de la ley de Charles y realizaremos posteriormente un ejemplo de un ejercicio. Entonces, tenemos lo siguiente. La ley de Charles aplica cuando la presión es constante y el volumen y la temperatura van cambiando, pero la relación entre el volumen y la temperatura nos va a dar una constante. ¿Listo? Vamos a ver el ejemplo y ya lo vamos a solucionar. Muy bien, este va a ser nuestro ejemplo y dice: un gas tiene un volumen de 32 litros a 24 grados Celsius. ¿Cuál será el volumen del gas cuando se incrementa la temperatura en 26 grados Celsius? ¿Listo? Hay que entender muy bien el problema e identificar las diferentes variables. Sin embargo, vamos a plantear las ecuaciones que nos permiten resolver cualquier ejercicio de la ley de Charles. Para eso, vamos a considerar, como tenemos un volumen inicial, una temperatura inicial, y luego un volumen final y una temperatura final, vamos a escribir la siguiente relación. Yo sé que el volumen 1 a una temperatura 1 va a ser igual a una constante y el volumen 2 a una temperatura 2 va a ser igual a una constante. Como estas dos constantes son iguales, yo realmente puedo igualar ¿a quién? A mi volumen 1 con la temperatura 1. Entonces nos va a quedar, esto va a implicar que el volumen 1 sobre la temperatura 1 va a ser igual al volumen 2 sobre la temperatura 2. Esta sería nuestra equivalencia de donde vamos a sacar nuestras cuatro fórmulas. Una para el volumen 1, para la temperatura 1, volumen 2, temperatura 2. Partiendo desde ese punto de vista, vamos a suponer cuál sería la fórmula para el volumen 1. Como tenemos de que el volumen 1 sobre la temperatura, pasamos esta temperatura que está viendo a multiplicar, nos va a quedar que volumen 2 por la temperatura 1 dividido la temperatura 2 va a ser la fórmula que utilizaremos para hallar nuestro volumen 1. Ahora, si quisiéramos hallar, por ejemplo, el volumen 2, pues nos quedaría de la siguiente forma. Volumen 2 va a ser igual a el volumen 1, tenemos acá, por la temperatura 2, que estaba dividiendo, pasa a multiplicar, temperatura 2, dividido la temperatura 1. Ahora, vamos a ver cómo sería para hallar las diferentes temperaturas. Simplemente es despejar de nuestras ecuaciones la temperatura 1 y 2 respectivamente. Para la temperatura 1 nos va a quedar que va a ser el volumen 1 por la temperatura 2 sobre nuestro volumen número 2. Y para la temperatura 2 vamos a utilizar la expresión que nos queda como volumen 2 por temperatura 2 sobre el volumen 1. Listo, entonces vemos que tenemos las cuatro expresiones. Si nos piden hallar el volumen 1, utilizamos esto, o la temperatura 2, esta de acá, volumen 2 esta, temperatura 1 esta de acá. En nuestro caso, ¿qué nos están pidiendo? Leamos de nuevo. Un gas tiene un volumen de 32 litros a 24 grados Celsius. ¿Cuál será el volumen del gas cuando se incrementa la temperatura en 26 grados Celsius? Quiere decir de que a mí en mi informe o en mi ejemplo me están preguntando que debo de hallar, miren, ¿cuál será el volumen del gas cuando se incrementa la temperatura? Entonces estamos hablando de que vamos a hallar el volumen 2. ¿Listo? Este es el elemento que desconocemos. ¿Listo? Ya identificada la fórmula que vamos a utilizar, en este caso va a ser B2, entonces vamos a identificar quién es B1, quién es T2 y quién es T1. Entonces, B1, ¿cuál va a ser el volumen inicial? Pues nos dicen que es 32 litros, nuestro problema incluso nos lo dice, tiene un volumen de 32 litros y una temperatura de 24 grados, quiere decir de que la temperatura 1 va a ser igual a 24 grados Celsius. Ahora, nos podemos confundir un poco si no leemos bien nuestro problema. ¿Cuál será el volumen del gas cuando se incrementa la temperatura en 26 grados? ¿Quiere decir que entonces nuestra temperatura va a ser 26 grados? Pues no.
no será nuestra temperatura. ¿Por qué? Se está diciendo que se incrementa. Nuestra temperatura 2 realmente va a ser la temperatura 1 más 26 grados. Quiere decir de que nuestra temperatura se incrementó, aumentó su valor en 26 grados. Es decir, que nuestra temperatura 2 va a tener un total de 50 grados Celsius. ¿Listo? Entonces vemos que nuestra temperatura 2 es de 50 grados. Haciendo el reemplazo, tenemos que el volumen 2, o el volumen final, va a estar determinado por 32 litros. ¿Qué es 32? El volumen 1 por, ¿cierto? La temperatura 2, que en este caso sería 50 grados Celsius, todo dividido nuestra temperatura 1. Vemos que podemos acá realizar la simplificación de lo que serían los grados para que nos quede solamente el volumen en litros. Y nuestra operación sería de la siguiente forma. 32 por 50 nos da un total de 1600 litros sobre 24. 1600 dividido 24 nos da un total de 66,66 periódico, ¿cierto? Y estos serían litros. Entonces realmente tendríamos 66,66 litros de volumen para ese gas. Muchas gracias por asistir a clase, espero les haya servido mucho el video y que tengan un feliz día.